Bueno, buenos días a todos, a todas. Querría agradecer a Susan Sigal, también a Eduardo Nequian, a Carlos de la Vega, en haberme permitido compartir con ustedes este evento que se ha hecho ya tradicional en Buenos Aires hace varios años. Ante todo quiero plantearles que cuando Susan me convocó a participar en esta oportunidad, pensé en, bueno, como uno siempre hace, cuál es el mejor aporte que puede estar brindando. Entonces creo que me parece importante mostrar de dónde venimos en materia industrial y dónde estamos, pero básicamente hablar de futuro. ¿Hacia dónde vamos con la industria nacional? Aunque a veces ese futuro se mezcle ya con acciones del presente que están dándose y que muestran el éxito de esta articulación público-privada, de un Estado presente, de la vinculación entre la innovación, la ciencia y la tecnología como vectores transversales a una mayor competitividad industrial. Por favor, no sé qué lo está pasando. La primera. La otra. En este cuadro, que ustedes muchos conocen, se muestra la evolución de la industria argentina en los últimos 110 años. Claramente del 2003 a la fecha estamos evidenciando un periodo que por su extensión y la magnitud de las tasas de crecimiento resulta inédito en los 110 años. La verdad que también me parecía importante mostrar cómo estamos en el 2013 en materia industrial, con crecimientos en los primeros 6 meses de alrededor de 1.5, con un junio de crecimiento del 4%, y con un 2013 que se estima para la industria en un crecimiento del 3 y 4%. Luego, la próxima, también me parece importante ver cómo se pudo transitar este periodo, coincidente en gran parte con la peor crisis internacional que se tenga memoria, desde 1930, algunos la consideran similar. Y me parece importante ver cómo aún así se mostró un fortalecimiento tanto del crecimiento de la actividad total como la industrial, comparado con los países del centro, con Estados Unidos y Europa, y también con países de la región. Si nosotros tomamos los índices de actividad que teníamos en el 2007 y de crecimiento industrial que teníamos en el 2007 y los vemos al 2011, claramente Argentina muestra que está en actividad general 30% por encima y en actividad industrial 21% por encima. Esto obviamente es mucho mayor que lo que pueden mostrar Europa y Estados Unidos, pero también es mucho mayor que lo que muestran como crecimiento entre el inicio de la crisis y el 2012 países líderes industriales de la región como Brasil y México. La próxima. No podía dejar de hablar del empleo en esta gráfica o descripción gráfica, porque la verdad que el trabajo, la preservación de los puestos de trabajo, la mayor calidad, la mejor remuneración, hace al eje de nuestro proyecto político y obviamente al ADN de esta industrialización que estamos llevando adelante. Y ahí también se muestra claramente que desde el inicio de la crisis en el 2007 al 2012, Europa lamentablemente siguió generando tasas de desempleo en ascenso, 25 millones de desempleados, 8,5 millones de los cuales surgieron a partir del 2008, tasas de desempleo
realmente muy elevadas, con el caso paradigmático de España, con 25% de desempleo, donde el 53% de los desempleados son jóvenes. Hablamos también de Estados Unidos, que logró perforar recién en el primer trimestre del 2013 la tasa de desempleo del 8%, pero está lejos de aquel 4% que tuvo durante mucho tiempo. Y en ese contexto la Argentina bajó su tasa de desempleo del 8.5% en el 2007 al 7.2% en el segundo trimestre de este año. Yo creo que antes de adentrarnos específicamente en lo que yo llamo futuro, con acciones que estamos realizando, Estado y privados en el presente, no quiero dejar de compartir con ustedes una reflexión. Esta realidad que muestran los números duros y que cada uno de ustedes, empresarios, empresarias, lo verán en cada uno de sus negocios, no podría haberse llevado adelante sin una articulación público-privada, sin un Estado presente, pero tampoco sin una solvencia fiscal y externa que nos ha caracterizado desde el 2003 hasta ahora y que se sigue manteniendo en el 2012 y 2013. Es cierto, y ustedes lo saben, los indicadores fiscales, resultado primario sobre PBI, resultado financiero, deuda sobre producto, de la Argentina son mejores o a lo sumo iguales de países que no son tachados de endeblez fiscal. También es cierto que nuestras cuentas externas, nuestro superávit comercial, nuestro equilibrio en balanza en cuenta corriente, nuestra relación de reservas sobre importaciones o sobre deuda externa, muestran una fortaleza mucho mayor o similar que otros que no tienen quizás esas denominaciones. Es por eso, en una articulación pública-privada, con un Estado que conserve solvencia fiscal y externa y con un proceso de industrialización que se profundice, que realmente incluya nuevas propuestas, innovación, tecnología, es el eje del rumbo que hemos tomado y seguiremos manteniendo. Esa fue la decisión que hace muchísimas décadas muchos de los países desarrollados tomaron y no cambiaron el rumbo. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, si ustedes me dicen, yo dije vengo a hablar de futuro, y esto no quiere decir que cambie una cosa por otra, sino las nuevas cuestiones que estamos llevando adelante, en los ejes que hacen a profundizar el proceso de industrialización argentino, que tiene que ver con la sustitución de importaciones, que tiene que ver con un mercado interno pujante, que tiene que ver con una articulación público-privada, con organismos y universidades, organismos descentralizados en ciencia y tecnología, y que tiene que ver con el emprendedurismo y el aliento a las pymes. La anterior, por favor. Y en sustitución de importaciones, a mí me gustaría contar algunas cosas que estamos haciendo y que vamos a seguir profundizando, y que tiene que ver con las mesas de integración. Las mesas de integración donde aquellos sectores, algunos de industrias extractivas, acá lo miro a Miguel Calucho, el CEO de YPF, pero que también incluye a todas las empresas petroleras, también a las empresas mineras. Esas mesas de integración que se dan en el ámbito no de petróleo y gas y que se dan en el ámbito de minería, ¿qué buscan?
buscan que un Estado acerque a los grandes compradores de insumos, bienes de capital, servicios, de la minería, del petróleo, del gas, aquellos pequeños, medianos y quizás alguno grande, empresario, que esté dispuesto, con la colaboración de políticas activas, con un INTI presente, transfiriendo tecnología, con créditos blandos para dar ese salto cualitativo, poder ser abastecedores, no solamente a nivel Argentina, a nivel regional, realmente en una Latinoamérica que muestra una riqueza natural en minería y en energía inédita en el mundo, y también que muestra una altísima compra de dichos productos y servicios en extrazona. Y acá quiero que quede claro, en estas mesas se mira precio, calidad, oferta. Y yo puedo hablar de ya los avances que tenemos. La próxima, por favor. La próxima. Puedo hablar los avances en la minería, donde estamos trabajando muy bien con Strata, Barrick, Pan American Silver, Cerro Vanguardia, Aguilar, Pirquitas, Hochschild, donde han desarrollado insumos y partes y piezas como bombas, válvulas, cables, bujes, palas. También esto se extiende a, hoy por hoy, ya, alrededor de 33 empresas argentinas proveedoras para la minería por 163 productos que fueron homologados, aceptados y realmente hoy sustituyeron producto nacional. Y esta es la primera etapa, porque tenemos en minería una segunda tanda que lo llamamos en proceso o en desarrollo, donde trabajan quienes compran y quienes venden, no con el objetivo de ganar en un lado o en el otro, sino con el objetivo de ser competitivo y desarrollar una industria. Y en los que tenemos en desarrollo, ya en minería, hay más de 50 empresas con 200 productos. Y hablemos de petróleo y gas, y voy a hablar del Sustenta, Miguel. Voy a hablar del Sustenta, con el cual trabajamos conjuntamente YPF y el Ministerio de Industria. Hemos relevado más de 225 empresas determinadas por YPF en función de la criticidad de abastecimiento. Esas empresas se han relevado en campo, se les ha evaluado su característica de competitividad, hemos desarrollado programas de capacitación con crédito fiscal, hemos puesto de pie viejas centros de desarrollo tecnológico conjuntamente con el INTI en aquel sur profundo. Y eso, estamos recién en la primera parte. Esto también incluye no solamente YPF, sino que también hemos firmado acuerdo, por ejemplo, con Pan American Energy. Podría también decirles cómo trabajamos en esas mesas con aquellas líderes mundiales productoras de maquinaria agrícola que habían dejado de producir en la Argentina o que nunca habían producido. John Deere, Kane New Holland, AGCO, buscando el desarrollo de una cadena de proveedores para lograr una integración en pieza sobre pieza, pero además para lograr que esas partes y piezas sustituidas puedan tener una exportación también a nivel regional. En ese contexto, justamente el día de ayer, la Presidenta de la Nación inauguraba la línea de producción de tractores de Agrale en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Agrale en el 2004 no producía en la Argentina, una empresa brasileña. Luego fueron camiones y chasis para ómnibus. Hoy son tractores y va por el desarrollo de un motor. La próxima. Otro pilar importante que estamos trabajando, y realmente trabajando y empieza a madurar, algo que se inicia con una política de Estado, de revalorizar la ciencia, la tecnología, la innovación, de poner de pie a la CONEA, al CONICET, al INTI, al INTA, en repatriar científicos, en dotarlos de laboratorios.
Y esa es la articulación público-privada en el desarrollo de lo que es bienes y servicios de última tecnología. El desarrollo de estos sectores va a recorrer transversalmente la matriz productiva argentina. Su efecto de movilización hacia un aumento de competitividad trasciende los sectores que yo, con el corto del tiempo, traje solamente como ejemplo. Y quisiera hablar del Centro del Bicentenario de Micro y Nanotecnología, puesto en marcha ya a fines del 2012. Este centro, con un conjunto invalorable de ingenieros, permite o está en el objetivo de desarrollar el diseño de un set of chips, es decir, el diseño del corazón de lo que significa la gestión de la electrónica. No es la fabricación del chip por sus mismas características está localizada en determinados polos del mundo, pocos, pero sí el diseño para que vaya imbuido en nuestras netbooks, en los procesos de determinación de uso de celulares, en la televisión digital. Este centro, que ya tiene PTM y que hemos inaugurado hace menos de un mes, su segunda unidad en Bahía Blanca, va a ser eminentemente federal, va a tener otro en Chascomús, donde estamos trabajando activamente con Unitec Blue, ¿no? Porque es así, porque ahora el Estado transfiere y comparte tecnologías con una empresa que está desarrollando también, como es Unitec Blue, con una enorme inversión, chips similares. Y este proceso que tendremos también, no solo la apertura de Chascomús, sino también otro en Tierra del Fuego, muestra claramente la articulación público-privada. Los socios privados son Afarte, Cadiel, Unitec Blue y otros más que se suman en esta transferencia tecnológica desde el Estado. Hay fundaciones, la Fundación Argentina de Nanotecnología, la Sadowski, Saber Cómo, el INTI, el Ministerio de Industria y universidades. La Universidad de San Martín, de La Matanza, Nacional del Sur. Esto no puede no estar vinculado con las más de 49 universidades que han sido fortalecidas en un proyecto donde la educación, vinculada directamente a la innovación, ha sido un eje indiscutible. La próxima. Pero también querría hablar de otro tipo de articulación público-privada. Articulación público-privada que tiene que ver con una empresa innovadora, pequeña, 3 muchachos. Sí, realmente uno de ellos, su papá, un afamado científico de CONICET, que llevaba a cuesta muchos años de fracaso, ¿no? Y esta empresa, Tecnovac, comenzó con el desarrollo muy pequeño de vacunas y productos para la sanidad animal. Finalizaron su pequeña planta, largaron su propia línea de vacunas. Y ahí los encontramos con Fonapyme, crédito blando, hoy hasta 3 millones de pesos para inversiones. Y fue eso lo que les permitió dar el salto para tener máquinas para congelamiento de productos y la cámara de vacío. Hoy exporta a más de 15 países, pero ¿saben qué? A través de su vinculación con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha logrado el desarrollo de la vacuna contra la hidatidosis que está en pleno proceso de prueba. Fíjense la fecha, ¿no? 2004 a hoy. La próxima. También me gustaría plantear esta asociación público-privada que ha tenido, y acá traigo, por favor, solo un ejemplo, pero podríamos replicarlo. Traigo ejemplos buscando caricaturizar este proceso de articulación
que hace al futuro de la nueva industria y a la profundización de la industrialización. Y ahí no puedo nombrar sino a Farm ADN, aquella empresa que en el 2010 forma una asociación ad hoc, ni siquiera empresa, es una asociación, donde el desafío era desarrollar productos para uso terapéutico y el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Ustedes saben en la posición de liderazgo que en materia de biotecnología y medicamentos biotecnológicos tiene nuestra Argentina. Esta asociación ad hoc, y bueno, fue conformada por el Centro de Biotecnología del INTI, por el Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad de Quilmes, por el Instituto Rojo y por las empresas Romiquin, ELEA y Pharma ADM. Esta asociación, que me parece difícil que se hubiera hecho con presupuestos universitarios vacíos, con un INTI que tuviera un presupuesto 15 veces menor y sin una impronta mandada por la presidenta de alentar este tipo de desarrollo, no pudieran haber desarrollado esta planta piloto que transfiere la tecnología a Synergium Biotech para producir, y también tuvo un crédito del Bicentenario, vacunas antigripales. La inversión fue hecha por Vago y ELEA. La tecnología, Novartis, Pfizer y esta empresa nacional, Pharma ADN, en esta planta piloto. Capacidad productiva, 30 millones de dosis, sustitución de importaciones y realmente un efecto transversal, como planteaba, fuerte de lo que podemos ser. La próxima. Luego, yo querría hablar muy rápidamente de el pilar de un mercado interno pujante. Y es cierto, y profundizaremos y preservaremos la pujanza del mercado interno no solamente por una cuestión de ahorrar derechos, sino realmente porque creemos que ofrece un punto de partida para una internacionalización y además para el desarrollo de un conjunto de inversiones que hacen a la exportación directa o indirecta. Y este mercado interno pujante, donde yo le podría decir, sí, creció 245% el Producto Bruto Per Cápita en la Argentina en la década, tenemos tasa de crecimiento de consumo más del doble de los países líderes de América Latina, tenemos consumos récords en lácteos, en gaseosas. Bueno, se vio con inversiones, en el caso de Walmart, 11 sucursales en el 2003, 100 sucursales y presencias en 22 provincias, 800 millones de dólares. También podría hablar de P&G, donde no solamente invirtió 140 millones de dólares, sino que de las 20 marcas que comercializa en Argentina, 17 hoy tienen producción local. La próxima. Y también este mercado interno se vincula al poder adquisitivo, pero una política fuerte en materia de reducir la brecha digital. Los tendidos de línea óptica, el plan Conectar, la televisión digital, Argentina Conectada, la ley de promoción de software, líder en América Latina. Han permitido, por ejemplo, que empresas como DirecTV, que tenían 257.000 usuarios y hoy tienen 2 millones, ese fue el crecimiento en los últimos 10 años, decidiera invertir porque del centro regional más pequeño de transmisión en Latinoamérica pasara en el 2016 al centro más importante, inclusive algo más que lo de Estados Unidos. Hablemos de IBM, permanentemente incrementando su inversión y desarrollo, exportando software de Argentina para el mundo y de Argentina también para los argentinos. Esto tiene que ver
con la ley de promoción de software, con los programas de compromiso de los 4.000 ingenieros. Esto tiene que ver con un presupuesto en educación. La próxima. Mercado interno. También no podía dejar de hablar del sector automotriz. El sector automotriz que estaba prácticamente agonizando en el año 2002, 2003, y que hoy está cercano en el próximo tiempo a patentar 1 millón de autos. Ustedes saben que el patentamiento de 1 millón de autos es el patentamiento de autos que tiene México. Nosotros somos 40 millones, los mexicanos son 118 millones. Y esto no solamente mira al mercado local, sino al mercado regional. El Mercosur es el 4º mercado mundial en importancia, con tasas de crecimiento proyectadas muy relevantes. Y las decisiones se tuvieron y se tienen. En el caso de Ford, con la Ranger y la Focus. En el caso de General Motors, con el proyecto Phoenix. La plataforma exclusiva regional, el desarrollo de cadena de proveedores, la atracción de exportación de autopartes a la región y al mundo, es un sendero que estamos transitando y que vamos a profundizar. Vamos a profundizar articulando Estado, privados terminales, autopartistas. Luego hablaría, como ya nombré, John Deere y su inversión muy importante para la producción, con importante integración local de tractores y cosechadoras en Granadero Baigorria. La próxima. Y ahora vayamos al otro pilar, al pilar que compartimos con Susan desde hace muchísimos años, al pilar que significa el rol de las pymes, generadora del 65% de los puestos de trabajo, innovadoras, capaces por excelencia de, con su creatividad, quebrar barreras y ser sin lugar a dudas actoras principales para neutralizar y sobrellevar holgadamente los efectos de esta crisis. Y desde el 2003 a la fecha se crearon 229.000 pymes, lo que 23.000 son del sector industrial. Uno podría decir que el 37% de las pymes que hay hoy se generaron del 2003 a la fecha. El 60% son lideradas por jóvenes, es decir, por líderes de menos de 35 años. Y el 33%, y no es casualidad, se orientan a desarrollos de servicios o productos intensivos en tecnología. Esto claramente marca un contraste con lo que pasó en los 90, pero ustedes lo saben y yo hoy vine a hablar de futuro. La próxima. Yo estaba hablando con Susan y me comprometí a contarles este programa. El programa se llama Capital Semilla. Es un programa que apenas lo presentamos, la presidenta dio su total apoyo. Significa, por primera vez en la Argentina y por primera vez en América Latina, préstamos de honor, es decir, se devuelven si es exitoso, para jóvenes que presenten un proyecto. Hay 2 estadios. El que tiene una idea proyecto, ese recibe 35.000 pesos. El que ya tiene un proyecto en marcha y necesita ese saltito, 70.000. Las evaluaciones tienen la rigurosidad de los mismos evaluadores de FONAPYME. Las universidades acompañan a los jóvenes a lo largo y a lo ancho de Argentina. Llevamos otorgados 3.988 préstamos de honor por una inversión de 120 millones de pesos. Y en este año, cuando cierren los concursos que se están dando por región, 2.500 jóvenes van a poder ingresar a localizar
sus proyectos con el concepto de trabajo, de romperse el alma, de ser competitivos, de hacer una gestión de una empresa por un valor de 75 millones de pesos. Y yo les podría decir cómo cuando veo a los ganadores a lo largo y a lo ancho de Argentina, no solamente veo cómo el arraigo es que todos llevamos adentro. Nadie le gusta irse fuera de su pueblo si tiene una oportunidad cerca de su casa. Y hoy la oportunidad está, no solo porque hay universidades, porque se puede estudiar, sino porque las herramientas buscan esa federalización. Y yo le tengo en la memoria, por ejemplo, proyectos ganadores porque después cuando ya superaron esa etapa van directo a CEPYME a buscar las herramientas de promoción. Muchachos que han diseñado equipamiento para laboratorio y que han empezado a exportar. Muchachos que han puesto a disposición y ya le están vendiendo a grandes productoras lácteas aditivos para quesos. Desarrollo de telas especiales que soportan el frío del agua de la Antártida. Desarrollos de software, la famosa casa inteligente, donde uno entra y lo programa todo desde el trabajo. Estos son solo casos. También podría hablar de los materiales de la construcción vinculados a la climatología que tienen. Y también podría hablar de empresarios con capital semilla, que ahora son pymes, como por ejemplo el Grupo Bondi, que están proveyendo de bancos de plaza con un diseño maravilloso a privados, a municipios. Y este muchacho, cuando empezó a estudiar diseño en la facultad en el 2000, el profesor le decía, y bueno, no sé de qué vas a trabajar. Luego, como dije, nosotros recepcionamos estos empresarios en la Secretaría PYME. Y están los programas de financiamiento a tasa blanda, donde hemos, desde el 2003 a 2013, otorgado 6.454 millones de pesos. Yo sé que cifras, lo que sí les puedo decir es que no ha habido acción de crédito blando para las pymes tan decidida como la que vivimos en esta década. Garantías. Cuando yo empecé con la provincia de Buenos Aires como ministra, trataba de impulsar al FOGABA, que es la... Y yo le decía garantías recíprocas, y los pymes me decían, ¿garantía qué? Hoy es moneda corriente. Tenemos 22.000 millones de pesos otorgados a garantías para que las pymes puedan subsanar problemas de garantía gracias al apoyo del Estado. Ahora bien, y haciendo esto una cuestión que tiene que ver con lo fiscal, por lo que los recursos salen, como el subsidio de tasa, y salen de la recaudación, de los ingresos fiscales. Esto tiene un costo, 1.800 millones de pesos, que el Estado no percibe de impuesto a las ganancias por aquellos que son socios protectores. Y está bien, acompañamos, difundimos, mejoramos. Pero creo que las sumas y restas y preservar el equilibrio de las cuentas fiscales es el mandato. Supongo que acá nadie me va a decir que no. Programas de capacitación, asistencia técnica, asociativismo, promoción de emprendedurismo, a través de créditos fiscales. Hoy las grandes empresas pueden cederle a las pequeñas crédito fiscal, esas pequeñas que pueden ser proveedoras o clientas, para que se capaciten. En este caso trabajamos muy bien con Miguel y también con otras empresas, pues si no me va a decir que te tengo coronita, Calucho. Y realmente también queremos difundir más el programa Madrinas, donde parte de los impuestos se pueden utilizar para financiar bienes de capital. También el programa de diseño. El diseño que no solo es ornamentístico, pese a la enorme performance que tienen los diseñadores textiles, de calzado, artesanales de la Argentina, sino el diseño como una forma de gestión de una pyme. Cuando yo diseño un producto,
Tengo que pensar de atrás para adelante, si el mercado lo va a usar, cuánto cuestan los materiales, qué precio le voy a poner, cómo lo voy a gestionar. El Programa Nacional de Diseño está llegando a las 23 provincias y la ciudad autónoma. Se ha articulado con las mejores universidades y ya tenemos cámaras asociadas llevando el diseñador que se registra en los registros del Plan Nacional de Diseño a la empresa. El gobierno apoya con recursos, buscando que una empresa pyme vea lo que es un diseñador y cómo, gestionando con él conjuntamente, se produce un mejoramiento de las ventas. La próxima. Con esto, yo creo que solamente un par de reflexiones. Las reflexiones tienen que ver con esta industria a futuro, que busca mejorar, perfeccionar los pilares de la reindustrialización, de la sustitución de importaciones, de un mercado interno pujante, de la articulación público-privada con la innovación, del emprendedurismo, que busca que en esta oportunidad sigamos profundizando lo que, como dije al principio, muchos otros países siguieron profundizando y sus resultados están a la vista. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí estar de nuevo aquí en Council of America después de un año. Hice una presentación hace un año atrás aquí mismo. Quisiera empezar agradeciéndole particularmente o especialmente a Susan por la invitación. Susan es una persona que ha seguido la gestión de YPF desde sus primeros días y Susan, para mí siempre es un placer estar aquí y mantener tu colaboración constante. Bueno, hoy, a diferencia del año pasado, lo que quisiera hacer es, de nuevo, recordar un poco cuál es el desafío energético de la Argentina, plantear o reforzar la idea del rol que juega YPF, particularmente en ese desafío, pero principalmente mostrar un poco los avances buscando contrastar lo que dijimos que íbamos a hacer y lo que se ha hecho y cuáles han sido los resultados. Un poco para poner la situación en contexto en la que nos encontramos un año y medio atrás y para el cual planteamos el plan estratégico de YPF, quisiera recordar un poco dónde estamos parados desde el punto de vista energético. Decididamente la demanda energética en el país a partir del 2002 comenzó a aumentar, seguido un crecimiento económico del país, el cual de alguna manera no fue acompañado por la industria en general, tanto de petróleo como de gas, y ustedes pueden ver en esta lámina la declinación tanto de petróleo como de gas que hemos experimentado en los últimos 10 años. En este gráfico también quiero señalar que aparte del gas, dentro del petróleo, tuvimos un declino de una producción de petróleo que para nosotros es especialmente importante, que es lo que llamamos en la industria crudo liviano. Y por subsiguiente, la importación tanto de gas como de combustible y principalmente de gas creció hasta llegar a un máximo en el 2012, la cual está compuesta principalmente de GNL y también de algunos sustitutos de productos tanto de gasoil como fuel oil. Por supuesto, este gap que se generó entre la producción y la demanda, que de alguna manera trae aparejada la importación, requiere de muchas iniciativas y muchas medidas de las cuales tienen que ver las políticas energéticas, tienen que ver la diversificación de la matriz energética, pero hoy particularmente me voy a concentrar en hablar de qué está haciendo YPF en materia de producción de petróleo y gas. A su vez, es bueno señalar que la reversión del declino, tanto de producción como de petróleo y gas, necesita de un esfuerzo conjunto de toda la industria
y que de alguna manera hoy YPF está liderando y que voy a mostrar en las próximas láminas. ¿Qué dijimos aquí hace un año referente al plan de YPF y cómo YPF iba a liderar de alguna manera esta nueva ruta que marcamos de 5 años para la recuperación de la producción, particularmente de nuestra compañía? Dijimos aquí hace un año que en principio teníamos que detener el declino, teníamos producciones de petróleo declinando alrededor de un 5% anual, declinaciones de producción de gas de aproximadamente un 10% anual, y que frenar el declino era la base o la plataforma para retomar el crecimiento. En la empresa postnacionalizada, con 51% el Estado como participación, era importante en ese periodo restablecer la estabilidad financiera de la compañía, porque el crecimiento o la detención del declino no era una escalera mágica que íbamos de alguna manera a subir sin esfuerzo. Eso requería de alguna manera de inversión, y esa inversión requería de capitales muy importantes. Dijimos que era fundamental por nuestro portafolio y por la distribución de ese portafolio en principal, tener un plan para desarrollar el potencial que tiene el shale en Argentina y el potencial que tiene shale en el portafolio de YPF. Y también que teníamos que poner un principal foco en el desarrollo del gas, ya que ese era uno de los elementos, uno de los productos que teníamos que sustituir desde el punto de vista de importación para que el país volviera a ser autosuficiente en materia de gas. Y para eso planeamos o trazamos un plan de 5 años con una hoja de ruta que requería de 37.000 millones de dólares de inversión. Cifra que impactó al mercado, algunos tildaron que era imposible, otro que era loco y que de alguna manera iba a ser casi imposible entrar en una ruta que nos permitiera levantar o invertir 37.000 millones de dólares. ¿Cómo estaba compuesto este plan? Este plan de inversión de 5 años con 37.000 millones de dólares de inversión tenía particularmente 3 componentes fundamentales. Empezando por el de abajo, y primero que nada, es reactivar la exploración petrolera. En la industria petrolera uno vive de sus reservas, y sus reservas aparecen de sus recursos, y los recursos aparecen de la actividad de exploración. Actividad que es una actividad de riesgo, que requiere una apuesta y requiere, por supuesto, de una visión a largo plazo de la compañía para que esos recursos aparezcan y en algún momento se conviertan en producción. Y luego los 2 elementos más importantes, la producción de petróleo a través de la perforación de 5.380 pozos, y de los cuales cuando ustedes miran en el gráfico que tienen a su derecha, en el pie chart, ven que casi 50% de ese portafolio de recursos y de reservas que la compañía tiene están ubicadas en lo que nosotros llamamos shale oil. Y por supuesto, la gran actividad que se requería en gas natural, ya que es uno de los principales productos que hoy el país necesita. Planteamos una tasa de crecimiento de 23% de punta a punta en 5 años, con la perforación de 1.160 pozos. Y también, si ustedes pueden ver en el gráfico, principalmente el portafolio nos indicaba que deberíamos desarrollar y aprender a desarrollar lo que nosotros llamamos hoy tie gas, que es básicamente reservorios de baja permeabilidad, y el shale gas. Eso fue lo que dijimos. Ahora quiero concentrarme en lo que hicimos después de un año de trabajo. Por supuesto, la inversión tiene como resultado el aumento de actividad física. La actividad física en la industria petrolera se mide por la cantidad de trabajo que uno pone en nuestros yacimientos, en materia de muchos frentes. El principal, equipos de perforación y equipos de workover.
Aumentamos 140% la actividad o la cantidad de equipos de workover con un aumento del 94% de inversión. Veníamos de una inversión de aproximadamente de $2.000 millones o un poco más de $2.000 millones en 2011 y vamos a terminar este año con $5.500 millones de inversión. Logramos un aumento de producción del 3% del petróleo y del 4,2% de gas. Para poner en contexto el aumento de producción, el aumento de inversión, cuando uno invierte en un pozo petrolero que va a producir por los próximos 30 años, invierte en un año. La producción viene en 30 años. Tenemos en el primer año de producción de esos pozos que hemos perforado, no solamente que logramos detener el declino de una producción que venía declinando el 5% en petróleo, sino que pasamos a crecer un 3% y la declinación de 10% de gas pasamos a crecer un 4,2%. Pero vamos a los números un poco más en detalle. El primer semestre del 2012 invertimos 5.500 millones de pesos en inversión contra un primer semestre del 2013 de 10.000 millones de pesos de inversión, un 94% de aumento. Y cuando teníamos 25 equipos de perforación en el 2011, hoy estamos con 60 equipos y posiblemente vamos a cerrar el año con 66 equipos de perforación. Un equipo de perforación aproximadamente emplea 50 personas. Y un equipo de perforación es casi un centro de actividad que requiere de un montón de servicios. Servicios de catering, servicios de cementación, servicios de perfilaje, servicios de perforación, servicios de logísticas, camiones, transportes. Posiblemente, aparte de esos 50 personas que trabajan en un equipo de perforación, hay unas 300 personas que trabajan alrededor de ese equipo de perforación para prestar servicios. Para los que no son en la industria, haber pasado de 25 equipos de perforación a 60 equipos de perforación significa de una intensidad y un esfuerzo desde el punto de vista de logística increíble. Hay que conseguir la gente que esté capacitada para trabajar en los equipos tienen que conseguir condiciones de seguridad, los equipos tienen que tener locaciones para perforar, tiene que haber estudios medioambientales. Decir que una empresa básicamente más que duplicó su cantidad de actividad un año es una tarea faraónica. No solamente lo hicimos con equipos de perforación, que son los que perforan los nuevos pozos, también lo hicimos con equipos de workover, que son aquellos que asisten o atienden a los pozos existentes que de alguna manera necesitan cambiar bombas o necesitan perforar nuevas capas para producir más. Cabe señalar que hace un año nos encontrábamos en una industria donde teníamos equipos que no trabajaban, equipos que estaban en la jerga petrolera, los denominamos stand-by, y que hoy estamos en una industria donde no podemos tener más acceso a equipos de perforación que estén en la industria de alguna manera disponibles para perforar. Cualquier nuevo equipo que hoy se suba en nuestras operaciones tiene que venir de afuera. Hoy la industria tiene todo su fleet de equipos de perforación ocupados. Por supuesto, este aumento de actividad tuvo un impacto en la perforación. Venimos de 3 trimestres de crecimiento continuo de producción, tanto de petróleo como de gas. Y ustedes aquí pueden ver la declinación que venía experimentando la empresa desde el 2009 en adelante, cómo logramos estabilizarlo en el 2012 y el crecimiento que hoy la producción está experimentando del 3% en petróleo y el 4,2% en gas. Este incremento de producción es importante, requiere de mucha actividad, requiere de continuidad y requiere de mucho foco y gente en el campo que está completamente dedicada a que esto suceda. No podríamos haber crecido si no hubiéramos tenido resultados financieros que nos permitan de alguna manera alimentar este crecimiento. Tampoco podríamos haber crecido si no tuviéramos acceso a
deuda o a inversiones que nos ayuden también a alimentar este crecimiento. Este gráfico muestra la situación financiera con la que tomamos la empresa. Tomamos una empresa con 460 millones de pesos de caja. Estamos hablando de la empresa más grande del país. Estamos hablando de una empresa que tiene una dimensión financiera muy importante. Logramos a través del flujo de caja operativo o nuestro cash flow de recaudar 15 millones de pesos. Obtuvimos a través de obligaciones negociables otros 16 millones de pesos, de los cuales 7.200 millones de pesos fueron levantados en el mercado local en los que va de este año, en el 2013. En los últimos 12 meses hemos logrado financiar el 80% de nuestras inversiones con nuestro propio cash flow operativo. Y por lo tanto, con una deuda neta de 9.000 millones de pesos, reinvertimos 19.000 millones de pesos y nos encontramos al final del segundo trimestre con una caja de 5.000 millones de pesos y con el 2013 completamente financiado y ya pensando en el 2014. También cabe señalar que desde el punto de vista de deuda hemos cambiado de alguna manera en la naturaleza de la deuda que tenía la compañía. Primero, hemos extendido los vencimientos de nuestra deuda desde 1,9 años a 3,7 años. Por supuesto, estamos buscando el acceso a deuda internacional que nos permitiría todavía tener un tenor de deudas muchísimo mayor. Tenemos un mayor componente de pesos que tiene también que ver con los ingresos de la compañía y que hace a la compañía más saludable del que teníamos cuando llegamos, el cual cambió. Teníamos prácticamente el 85% de nuestra deuda en dólares. Hoy tenemos el 53% de nuestra deuda en pesos, con lo cual la naturaleza de la deuda desde el punto de vista de moneda ha cambiado. Tenemos un ratio de deuda sobre EBITDA del 0,96%. Nos trazamos un límite en el plan estratégico de 1,5 y estamos todavía muy por debajo. Y nos hemos financiado a tasa de interés promedio del 5,2% en dólares y 18,5% en pesos, los cuales nosotros consideramos competitivos para el plan y las rentabilidades que tienen nuestros proyectos. Aquí mismo también hace un año dije que era fundamental para recuperar de alguna manera la compañía y para recuperar de alguna manera en el largo plazo la soberanía energética, encontrar la fórmula para desarrollar ese recurso que hoy tenemos, que es el shale. Mostraba en el primer gráfico que no solamente la producción de petróleo había declinado, sino que la producción de crudo liviano en la Argentina ha declinado de una manera muy importante. En el armado del plan esto fue destacado. ¿Y por qué fue destacado? Porque nuestros complejos refineros necesitan de una mezcla de crudo, en el cual tiene una preponderancia fundamental el acceso a este crudo liviano. No tener crudo liviano significaría que podríamos tener un mix que es distinto para el cual el complejo refinero argentino fue diseñado. Y si bajamos por debajo del límite técnico de la cantidad de crudo liviano que esa mezcla necesita para, de alguna manera, machear ese mix que necesitan las refinerías, tendríamos un problema. El shale oil forma o pasa a tener, no solamente desde el punto de vista de producción, una importancia estratégica, sino que todavía mucho más allá y fundamentalmente desde el punto de vista del tipo de crudo que necesitamos, pasa a tener una importancia fundamental y estratégica para el país. Porque el shale oil es crudo liviano, es justamente el crudo que nuestras refinerías y nuestros complejos refineros necesitan.
¿Por qué la importancia del shale? ¿Sí? Ha habido muchos que han hablado y publican diciendo, bueno, tenemos que concentrarnos en el convencional. Por supuesto tenemos que concentrarnos en el convencional, estamos concentrados en el convencional. Posiblemente el 80 o 70% de los equipos de perforación que hoy tenemos en Santa Cruz, en Chubut, en muchos lugares del país, perforan y van a objetivos convencionales. Pero ¿por qué necesitamos ser exitosos en la manera que desarrollamos el recurso no convencional, tanto como empresa y también como país? Es muy simple, es lo que Dios nos dio para comer. Ustedes miran este gráfico y básicamente están mirando la suma de los recursos, tanto de reservas como recursos que el país hoy tiene en cartera. Este gráfico combina dos fuentes de información. Fuente de la Secretaría de Energía, en materia azul, en todo lo que hace a las reservas, tanto P1 como P2 y P3, y los recursos que tenemos en no convencionales, tanto como en petróleo como en gas. Y luego combina los recursos no convencionales con una estimación que ha hecho, de alguna manera, la US Energy International Administration, y que muchos debaten que si es completamente objetiva o tiene algún nivel de subjetividad, y yo que soy ingeniero le puedo poner un nivel de subjetividad del 20, 80%, si quieren la podemos cortar a la mitad. De todos modos, no deja de mostrar la importancia que tiene el recurso no convencional en el futuro energético del país. Básicamente, desde el punto de vista energético, Argentina es un país con el no convencional y es un país completamente distinto sin el no convencional. También se habla mucho acerca del no convencional y se dicen cosas que a mí me gustaría hoy de alguna manera disipar, cierto, de los mitos que existen en el no convencional y que desde un punto de vista profesional o técnico no tienen mucho sentido. Primero, quisiera plantearles que el desafío de la Argentina es hacer que el no convencional pase a ser algo convencional para nosotros. Yo estoy seguro que si tenemos esta charla dentro de 10 años, posiblemente yo esté sentado en algún lugar ahí, el desarrollo del petróleo no convencional para la industria petrolera argentina va a ser completamente convencional, porque va a ser lo que estemos haciendo en el día a día. Ahora, miremos un poco qué es el no convencional. ¿Cuáles son las diferencias entre el no convencional y el convencional? Desde el punto de vista petrolero, perforar un pozo convencional y un pozo no convencional es exactamente lo mismo. Ocupamos los mismos equipos de perforación, ocupamos los mismos perforadores, ocupamos las mismas compañías de servicio. ¿Sí? La diferencia entre un reservorio no convencional y convencional, existen muchas técnicas, pero básicamente, para hacerlo simple, es la conductibilidad de la roca. Una roca puede conducir el petróleo sin estimulación hidráulica y la otra necesita ser estimulada para que esa conductibilidad aparezca y el petróleo o el gas pueda fluir desde la roca reservorio hacia el pozo. El petróleo no convencional, el que hoy nosotros estamos desarrollando, la primera roca generadora que tenemos delineada, hemos encontrado y hemos puesto nuestro foco, que es Vaca Muerta, se encuentra a profundidades de 3.000, 4.000 metros. Se habla desde el punto de vista medioambiental de la contaminación del no convencional. Cuando nosotros los petroleros perforamos y hablamos de medio ambiente, tenemos dos focos desde el punto de vista de medioambiental. Y hoy YPF es una empresa que tiene en su prioridad número 1 el cuidado del medio ambiente. El primero es proteger el agua dulce que nosotros llamamos recurso hídrico. Ese agua dulce generalmente se encuentra en formaciones muy someras a muy poca profundidad de 30, 50, 100, 150 metros. Tiene que ser dulce y tiene que tener un volumen importante para denominarse un recurso hídrico. Cualquier pozo que se perforó hace 100 años o que se perfora hoy
tiene como primer objetivo proteger ese recurso y para eso se corre una cañería que se llama cañería de superficie, se cementa, después se corre un perfil para estar seguros que esa cañería fue cementada apropiadamente. Hace muchos años que fracturamos pozos en cualquiera de las cuencas que hemos trabajado en Argentina. Hace 20 años yo fracturaba o estimulaba hidráulicamente pozos en las eras para, de alguna manera, producir petróleo. Vaca Muerta se encuentra a 2.500, 3.000, 3.500 metros de profundidad. Cuando fracturamos o estimulamos hidráulicamente un pozo a 3.500 metros de profundidad, la posibilidad de que esa formación de alguna manera se conecte con un acuífero a 100 metros de profundidad es físicamente imposible. ¿Sí? No ha pasado ni existe la posibilidad de que pase. La física no permite que eso pase porque tenemos 2.500 metros de columna, de roca, entre una formación y la otra. Se habla del agua. Sí se ocupa agua para estimular hidráulicamente los pozos. El agua que ocupamos es 0,1% del recurso hídrico que tiene, por ejemplo, la provincia del Neuquén, que viene de la montaña y termina en el mar o en los lagos, y de los cuales se utiliza 5% para el riego, y el 0,1% que utilizamos, no solamente que lo utilizamos, sino que lo reciclamos, lo utilizamos en un pozo y lo volvemos a utilizar en el próximo. Por supuesto que hay pérdidas. Se habla de sismos y se habla de un montón de cosas que no tienen ningún tipo de asero técnico. Si ustedes hoy me preguntan a mí como ingeniero y como profesional, ¿cuál es mi primer preocupación o foco desde el punto de vista medioambiental en el desarrollo del recurso no convencional? No en la escala que lo estamos haciendo hoy, pero en la escala que me imagino que Argentina va a estar trabajando en los próximos 10 años. Mi primer preocupación, o lo primero que estaría planeando, es cómo voy a manejar los residuos. Si pasamos de la escala que estamos a la escala que me imagino que vamos a tener en 10 años, el manejo de residuos en la Patagonia va a ser posiblemente la prioridad número 1 que una empresa como YPF o una empresa petrolera tenga que tener desde el punto de vista del desarrollo de los recursos no convencionales. Este es exactamente el mismo slide que presenté hace un año aquí en esta misma conferencia. Hablamos también y planteaba el desarrollo de recursos no convencionales y mostraba el plan. Y decía que el plan era comenzar con 2 pilotos. Cuando decimos pilotos nos imaginamos algo pequeño. Bueno, estos pilotos que presenté hace un año no tienen nada de pequeño, o por lo menos no tienen nada de pequeño desde el punto de vista de materia de inversión. Decía que primero deberíamos pensar en un piloto para la producción de shale oil, que requería una inversión de $1.200 millones de inversión, que tenía aproximadamente un área de 40 kilómetros cuadrados y se iban a perforar alrededor de 132 pozos. Decía que ese piloto, llevado a su próxima escala, iba a tener una magnitud posiblemente de 10 veces aquel desarrollo de 132 pozos, o sea que íbamos a irnos a 1.300 pozos. También decía en ese momento que para realizar este piloto y por el nivel de inversión que se requería, sobre todo para hacer el scale-up de este proyecto, íbamos a requerir de socios, operadores estratégicos, tecnológicos y financieros. ¿Sí? Y también decía en aquel momento que YPF estaba en posición de encontrar esos socios, YPF estaba en posición de encontrar esta inversión y que YPF iba a ser exitoso de alguna manera asociándose con alguna empresa seria de envergadura como para tener este desarrollo. También dije en aquel momento que no solamente queríamos hacer un piloto de petróleo, sino que deberíamos hacer un piloto de shale gas. Si bien el shale gas estaba muchísimo más inmaduro desde el punto de vista del conocimiento, el foco en aquel momento era no solamente aterrizar un proyecto, un piloto de petróleo, sino también trabajar en el desarrollo de un piloto de gas y también
le pusimos cifras al piloto de gas. ¿Qué dijimos que hicimos? A un año hemos aumentado la actividad en el desarrollo de shale oil sin socios en un 375%. Desde el punto de vista de producción, 230%. Producción de petróleo liviano en un país que el petróleo liviano viene declinando mucho más fuerte que el petróleo, que el crudo en su totalidad declina en la industria. Y hemos firmado un acuerdo por 1.200 millones de dólares, exactamente el valor que dijimos hace un año atrás, con Chevron. Miremos un poco los números. En el 2011 teníamos dedicado al shale oil 4 equipos. Hoy tenemos 19 equipos de perforación, más del 400%. Si ustedes visitan Vaca Muerta en la zona de Anielo, visitan el pueblo de Anielo y ven el nivel de actividad que existe en ese lugar, se van a quedar impresionados. Para cualquier petrolero que ve mover un lugar tan pequeño de 4 equipos a 19 equipos, esto es un nivel de actividad impresionante. Hoy en Anielo no existen camas para dormir. Se funciona con cama caliente, como lo denominamos en la jerga petrolera. Uno duerme 12 horas y el compañero duerme las otras 12 horas en la misma cama. Desde el punto de vista de producción, y tienen que pensar que este es el petróleo que hoy nosotros ponemos en la refinería y procesamos. Nosotros tenemos un barril más de petróleo pesado y no lo podemos refinar. Tenemos un barril más de petróleo liviano y automáticamente nuestra refinería aumentó en un barril su capacidad de producción. Pasamos de 3.600 barriles de producción en junio del 2012 a 10.700 barriles en el piloto de Vaca Muerta que hoy estamos llevando adelante. Esta producción no es menor, es una producción importante para YPF y es una producción importante para el país. En este contexto de actividad, habiendo visitado las operaciones, habiendo trabajado fuertemente, un equipo que trabajó intensamente en un acuerdo comercial, logramos firmar un acuerdo con Chevron. Y ahora quisiera hablar un poco del acuerdo con Chevron para también explicarles a ustedes qué es el acuerdo con Chevron. El acuerdo con Chevron está en el contexto exactamente que planteamos hace un año atrás aquí, era parte del plan y poco del plan se modificó. El acuerdo con Chevron apunta a desarrollar un clúster de un poco más de 250 kilómetros cuadrados y tiene en su primera faceta el desarrollo de un piloto de 20 kilómetros cuadrados. Yo había dicho que el piloto iba a ser de 40 kilómetros cuadrados, bueno, me equivoqué, era de 20 kilómetros cuadrados. 132 pozos, exactamente lo que dijimos, más de 100 pozos, está alrededor de 130 pozos, con 19 equipos de perforación. Y bueno, y esto para que tengan una idea es un poco la cantidad de gente que arrastran esos 19 equipos de perforación de empleos directos. Posiblemente ustedes tengan alrededor de 2.000 personas más o 1.500 personas más de empleo indirecto que acompañan a este piloto de 20 kilómetros cuadrados que requiere una inversión de 1,2 billones o 1.200 millones de dólares. Miren la cantidad de clúster que tenemos. Nosotros tenemos hoy una posición en Vaca Muerta, tiene una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados. YPF tiene 16.000 kilómetros cuadrados. Acabamos de firmar el primer acuerdo por 300 kilómetros cuadrados, en realidad para un piloto de 20 kilómetros cuadrados. Necesitamos de muchos Chevrones en la Argentina si queremos acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y queremos realmente disminuir ese gap que hoy tenemos entre lo que importamos y lo que producimos. Y por supuesto, lo que importamos son divisas y dineros que transferimos al exterior
que no tienen ni dejan nada para el país en términos de puestos de trabajo. Lo que necesitamos es incentivar, estimular y buscar más socios para acelerar el desarrollo de este recurso que tenemos. El desarrollo de este recurso significa tomar riesgos. ¿Cómo se estipuló el acuerdo con Chevron? Bueno, primero, nosotros hoy trabajamos en JV y la industria trabaja en joint ventures en casi todas las operaciones que tenemos. YPF es socia con Total, es socia con PAE, es socia con Wintershall, es socia con un montón de compañías en un montón de operaciones, es socia con Petrobras. Tener una UTE, una Unión Transitoria de Empresas o un JV con Chevron no tiene nada de creativo, ¿sí? Es la forma en que la industria se mueve, es la forma que trabajamos en el día a día. Este acuerdo es un acuerdo de 50% y 50% de participación en una Unión Transitoria de Empresas donde YPF es el operador. Por supuesto que hubo negociaciones para que YPF sea el operador. Hubo due diligence, hubo visitas a la operación, hubo una empresa como Chevron que se sintió confortable con la profesionalidad en que YPF hoy maneja las operaciones. Y a su vez no tenemos que engañarnos, YPF hoy tiene un know-how desde el punto de vista del desarrollo no convencional que está muy por encima del nivel promedio que puede tener una empresa petrolera en Latinoamérica. La primera etapa considera la inversión de 1.240 millones de dólares para la perforación de más de 100 pozos en 20 kilómetros cuadrados. La segunda etapa considera, y si Chevron continúa en la segunda etapa, una inversión posiblemente mucho mayor, de alrededor de más de 10.000 millones de dólares de inversión, en las cuales la inversión se hace 50% y 50% Chevron y YPF para el desarrollo de alrededor de más de 1.500 pozos de inversión. El primer desembolso inicial de Chevron es de alrededor de 300 millones de dólares y el segundo es para completar los 1.240 millones de dólares. Y como repetí anteriormente, YPF es el operador de este acuerdo, de este JV. Poniendo el plan un poco en contexto, ustedes tienen ahí el desarrollo planeado, tienen ahí el primer año de desarrollo donde ustedes pueden ver la perforación en los primeros 18 meses de alrededor de 100 pozos, luego nos vamos alrededor de 180 pozos y pensamos que este proyecto tiene un plató de 50.000 barriles de petróleo por día. Para poner un poco en contexto la magnitud de 50.000 barriles de petróleo por día, estamos hablando de aproximadamente la producción total de la provincia de Neuquén actual, con lo cual estaríamos generando otro Neuquén desde el punto de vista de producción si llevamos este proyecto a su escala total, y su escala total son posiblemente 200, 250 kilómetros cuadrados de terreno perforable o desarrollable. También tiene gas asociado, 3 millones de metros cúbicos de gas. Para YPF pasaría a ser el campo principal desde el punto de vista de producción. Y está de más señalar que esta es producción de crudo liviano, que es exactamente el crudo que hoy el país necesita. Ahora me gustaría hablar un poco del desarrollo del potencial de gas natural y de nuestro plan. Nuestro plan que marcamos en 2013 apuntaba a 6.700 millones de dólares desde el punto de vista de inversión de gas y alrededor de 1.100 pozos, de los cuales 80% de estos pozos deberían ser perforados a lo que nosotros denominamos shale gas o otra roca que es shale gas. El desafío que tenemos por delante desde el punto de vista del gas tiene de alguna manera un paralelismo con el desafío que tomó Estados Unidos hace varios años atrás y del cual de manera muy exitosa ha logrado posicionarse de ser un importador neto a estar pensando ser exportador neto de gas. Si ustedes miran el gráfico de la izquierda, ven la subida de producción que se produce y tiene un quiebre entre el 2000
entre el 2008 y 2010, también ven que estos proyectos y este quiebre no se da por acceder a los mismos yacimientos que ya estaban depletados, sino que se da por acceder a nuevos recursos. Y esos nuevos recursos eran recursos difíciles, eran recursos particularmente muy similares a los nuestros. Recursos difíciles me refiero a que eran recursos que tenían un costo de reposición mucho mayor a lo que el país estaba acostumbrado a desarrollar. Sin embargo, Estados Unidos apuntó al desarrollo masivo, apuntó al volumen, apuntó a una economía de escala, misma economía de escala que necesita la Argentina, y a dos recursos fundamentales, el TAI gas o gas de baja permeabilidad y el shale gas. Si ustedes ven el impacto en la importación, Estados Unidos de estar importando alrededor de 3 TCF de gas, hoy está con volúmenes mucho menores y actualmente pensando y ya poniendo en práctica la exportación de gas a México y pensando en la exportación del superávit de gas que tendrá el país en forma de LNG. Plantas de LNG que se habían construido para importar gas y hoy se están de alguna manera rediseñando para ser capaz no de liqueficar, sino de liqueficar en vez de regasificar para poder importar. Un poco dónde se encuentra YPF en materia de gas. De más está decir que hubo muy poco foco en gas en los últimos 10 años de la compañía, pero hoy YPF es el productor que produce el 25% de la producción de gas del país. Fíjense que hay otras empresas que son muy importantes de gas y que han apostado al gas fuertemente en la Argentina durante mucho tiempo. Un ejemplo es Total Austral, que tiene una fuerte producción de gas, significa hoy tiene el 30% de la producción del gas del país. Y es una empresa que se ha especializado en el gas en la Argentina exitosamente durante muchos años. Nosotros no solamente tenemos el 25% del gas, que es importante, tenemos el 16% de las reservas probadas de gas del país. Por supuesto, tenemos que aumentar nuestro portafolio de reservas en el país y estamos apuntando a aumentar la producción de gas, la participación de gas de YPF dentro del país. Este es un ejemplo, esto es básicamente el plan de los 100 días, es lo que dijimos hace más de un año atrás. ¿Cuál era el desarrollo del gas? ¿Cómo íbamos a crecer desde el punto de vista de producción? ¿Cómo íbamos a crecer desde el punto de vista de inversión? ¿Y dónde se encontraban los recursos? Además está decir que para desarrollar este recurso se necesitó de condiciones. La condición fundamental y la primera condición que ha hecho que nos hayamos movilizado y que tengamos hoy la actividad de gas que voy a mostrar a continuación fue el plan gas, que de alguna manera vino acompañado con un nuevo precio para el gas incremental de $7,5 el millón de BTU. 7,5 en un país que tenía de alguna manera un precio de 2 o $2,5 por millón de BTU, y donde pagamos por la importación entre 15 y 16 dólares por millón de BTU cada vez que traemos un barco de GNL. Con lo cual, 7,5 representa no solamente un incentivo para el productor local, sino a su vez un ahorro para el Estado, que es el que paga la cuenta del gas que se importa. ¿Qué hemos hecho en gas? Lo que ustedes ven en la izquierda es la actividad. Bueno, en el 2011 se perforó un pozo de gas, YPF perforó un pozo de gas en total en el país. Llevamos al segundo semestre 47 pozos perforados, estamos aumentando la cantidad de nivel de actividad de gas en forma importante, posiblemente terminemos con 13 equipos o 14 equipos perforando gas a fin de año. Y lo que ven en la derecha, porque el gas no está directamente relacionado solamente con los equipos de perforación, sino que hay mucho para hacer con los yacimientos que tenemos. Lo que ustedes ven a la derecha es la declinación del yacimiento Loma de la Lata.
Loma de la Lata posiblemente es el yacimiento más importante que se descubrió en Latinoamérica del gas hasta que se encontró Camisea. Es un yacimiento de más de 10 TCF. No hemos encontrado nada similar en el país durante muchos años. Es un yacimiento que tuvo una presión original de 350 PSI y de alguna manera hoy se encuentra en los 60 kilos y requiere de técnicas de baja presión para incrementar su producción. Bueno, Loma de la Lata venía declinando, hoy Loma de la Lata está aclinando, ¿sí? La producción en Loma de la Lata está subiendo. Está subiendo básicamente a un trabajo muy fuerte que está haciendo el equipo técnico en, de alguna manera, lograr captar gas de baja en Loma de la Lata. Eso significa compresores, velocity stream, un montón de técnicas que existen hoy en el mundo para recuperar gas que tiene baja presión o mucha más baja presión que la tenía en sus condiciones iniciales. Para cerrar, quisiera decirles que tenemos como país, como industria, tenemos un desafío enfrente nuestro que es muy importante. Un desafío en el cual YPF, y hoy YPF nacional, un YPF que tiene como 51% de accionista el Estado y tiene un 49% de accionistas privados, juega un papel fundamental, pero un papel que no es el todo. Un papel en el cual YPF, como vean, es productor del 25% del gas, es un productor posiblemente del 50% del petróleo, y juega un rol fundamental en liderar este cambio, pero que tiene que ser acompañado por el resto de la industria y por el resto de los stakeholders que de alguna manera tienen que ver en el desafío que tiene el país de recuperar parte de su soberanía energética. Desde ya está decir que nosotros nos sentimos acompañados y nos sentimos acompañados por el resto de los accionistas de YPF que siguen invirtiendo en YPF y siguen creciendo en YPF. La acción de YPF subió un 40% desde el principio de año. Gente que apuesta de alguna manera a los resultados y a la visión de la compañía. Necesita el acompañamiento de los trabajadores, no solamente el acompañamiento de los trabajadores propios. YPF tiene una fuerza laboral que yo defino, después de haber trabajado más de 20 años en el mundo, en la industria, defino como única. Ustedes van a encontrar muy pocas empresas petroleras en el mundo que tienen gente que trabaja con el sentido de pertenencia que tienen el trabajador de YPF. Necesitamos trabajar en forma continua, no nos podemos dar el lujo de parar, y trabajar en forma continua no es solamente suficiente, sino que a su vez necesitamos mayor productividad. Si queremos hacer del no convencional una realidad, cuando mostramos los valores de recursos que tenemos, necesitamos ser más eficientes de lo que somos hoy. Ser más eficientes significa bajar los costos para que ese recurso sea explotable en su totalidad. Necesitamos de socios que crean en YPF, que crean en el país y que vean el mismo potencial que nosotros vemos en los recursos que tenemos en nuestra tierra. Necesitamos de proveedores que de alguna manera estén comprometidos con la causa, proveedores que sean eficientes en lo que hace, tanto desde el punto de vista de costo como desde el punto de vista de seguridad y calidad. Necesitamos el apoyo de los gobiernos, el gobierno nacional, que ha tenido un apoyo incondicional a YPF, ejemplos del decreto que se sacó para que de alguna manera tengamos las condiciones en el desarrollo de un recurso no convencional, donde nos encuentra con una legislatura que no está preparada porque no tenemos una ley de hidrocarburos que preveía que íbamos a encontrar vaca muerta en un yacimiento que habíamos explotado por 25 años, como el precio del gas, como las condiciones que necesita hoy la compañía
para seguir siendo exitosa están dadas de alguna manera y acompañadas por un gobierno nacional que nos acompaña. Necesitamos el acompañamiento de los gobiernos provinciales, que también han apostado fuertemente al desarrollo. Tenemos la ventaja de tener gobiernos provinciales y provincias que son provincias petroleras, que conocen este negocio y conocen la importancia de tener una compañía como YPF y conocen la importancia de ser capaz de generar las condiciones para que de alguna manera no solamente YPF sino el resto de las empresas apunten y apuesten a la producción de hidrocarburos. Necesitamos de todos ustedes, de los que están ahí afuera. Todos de alguna manera tenemos un desafío energético, todos consumimos energía día a día. Créanme que tenemos una etapa de 5 años en que tenemos que hacer todo lo posible para que ese consumo sea el consumo óptimo, sea el consumo que realmente necesitamos. Cualquier ahorro en energía hoy es un ahorro que ayuda a la industria. Necesitamos del resto de las industrias. YPF ha crecido en producción. El resto de la industria no ha reaccionado con la velocidad que ha reaccionado YPF. La producción de hidrocarburos este año sigue cayendo y no sigue cayendo por YPF, sigue cayendo porque el resto de la industria todavía sigue cayendo. Hay esfuerzos importantes y hay movimientos. Las nuevas condiciones han hecho que hoy compañías petroleras estén moviendo equipos de perforación al país, que estén incrementando su nivel de actividad y eso tarde o temprano se va a reflejar en más producción y eso tarde o temprano se va a reflejar en más trabajo y eso tarde o temprano se va a reflejar en disminuciones en las importaciones de combustible de gas. Y por supuesto necesitamos el acompañamiento de los sindicatos que son tan importantes para la tarea que hoy nosotros efectuamos, como decía antes, para tener continuidad y productividad. Y por último me voy a permitir con ustedes una reflexión que tiene que ver con poner las cosas en el contexto correcto. La reflexión que quiero hacer es en ser serios. Nosotros somos serios y somos profesionales. Ser serio también desde el punto de vista de la opinión pública. Ser serios desde el punto de vista de los comentarios. Ser serio cuando alguien escribe algo en un periódico, en un diario. Dije lo que íbamos a hacer y lo que hicimos. Hemos hablado de que necesitamos inversiones si queremos de alguna manera pasar al próximo nivel en el desarrollo de nuestros recursos. Hemos hablado por un año de que no vamos a encontrar las inversiones. Encontramos las inversiones para desarrollar 200 kilómetros cuadrados de 30.000 kilómetros cuadrados que tenemos de Vaca Muerta y de pronto Chevron es el nombre de la soberanía energética argentina. Yo creo que ese es un insulto a la inteligencia de los argentinos, o al menos es un insulto a mi inteligencia. Estamos trabajando día y noche para obtener los resultados que hemos obtenido. Seamos serios, démosles a las compañías que quieren invertir en la Argentina y que están apostando a esto que es tan importante para nosotros, la bienvenida, porque necesitamos mucho más de ellas. Muchas gracias.